que hay en las iglesias evangélicas de jóvenes me empezó a asustar. Porque en teoría estas iglesias tenían una buena enseñanza de niños. Los niños iban desde muy chiquititos, escuelas bíblicas enseñando, y de golpe, adolescencia, ¡fum!, se fumaron todos, la gran mayoría. Entonces empecé a indagar un poquito más en eso y ahí realmente me encontré con un gran problema. En primer lugar, era que esos niños no tenían una base del Evangelio. Por supuesto, y no eran cristianos, muchos de ellos, no eran convertidos. Pero en segundo lugar, lo que más me dolió el corazón, porque también me vi reflejado, es la ausencia de los padres cristianos con esos hijos. La ausencia. Entonces, si el Señor nos dio un patrimonio precioso, nosotros tenemos que cuidar esto. Por eso yo le puse así, patrimonio espiritual. Yo voy a ir pasando las diapositivas solamente para ir acordándome de lo que quiero que vayamos viendo. Pero por favor, acompáñenme ahí a Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Que lo lea nomás. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Entonces, ¿a quién formó Dios? ¿A quién dice que formó? Al hombre. ¿Y dónde lo puso? En el huerto del Edén. ¿A quién formó? Al hombre. ¿Y a dónde lo puso? ¿Estaba la mujer? No. El hombre. ¿Y el Señor le dio la responsabilidad a la mujer? Lo puso al hombre. Lo puso en ese lugar para que cuidara, que labrara ese huerto, para que trabajara ese lugar donde Dios lo puso. Pero miren ahí el capítulo 2, versículo 15. Acompáñenme ahí. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y para que lo cultivara y lo cuidara, dice la Biblia de las Américas. De vuelta. Entonces el Señor Dios tomó al hombre. Y noten el otro versículo, 16. Y ordenó el Señor, Dios, otra vez, al hombre. Hermanos, ¿por qué tenemos que empezar viendo esto? Porque la paternidad es una gran responsabilidad y es un gran privilegio. La paternidad es hermosa, pero es una gran responsabilidad y un gran privilegio que Dios nos dio. Pero a su vez, los responsables primariamente son los hombres, de cuidar lo que Dios dio, El Señor Dios puso al hombre en ese huerto que era su hogar, era el lugar donde iba a vivir, el lugar donde iba a pasar sus días, y le dio esta responsabilidad. Vos sos responsable de este lugar, vos sos el responsable de cuidar y de labrar este lugar, de cuidarlo, de protegerlo de todo lo que te dé. Y aún después, cuando su esposa estaba con él. Hay algo muy interesante también que nosotros podemos ver ahí en Génesis 2:15. Está la responsabilidad de los hombres, del hombre, pero también nosotros vemos que esto no es algo que me hace quedar cruzado de brazos, sino que es una orden del Señor, porque dice que el Señor ordenó, ¿no?
El problema que hoy tenemos, el problema que surge en la cultura, es de una generación depravada, que obviamente está lejos de Dios. Y entonces esto es algo que sabemos que va a pasar. El hombre lejos de Dios, el hombre no tiene la palabra del Señor y el hombre necesita conocer a Cristo. Y se van formando movimientos. Uno de ellos que se formó por la falta del gobierno del hombre en todos los aspectos, desde la casa y en todos los sectores, es el feminismo. Yo puse algo ahí, acá, la cultura. Bueno, ahí puse una definición de cultura. Cultura es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En la comprensión de un texto pueden influir de una forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Un segundo término es conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Por ejemplo, la cultura azteca dice ahí. Bueno, nosotros sabemos que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, lo puso al hombre para que se desarrollara en ese lugar y ese lugar, cuando nosotros vemos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 que lo leímos, o no lo leímos me parece, ¿no? No lo leímos. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y eso, mis hermanos, eso es lo que es la cultura de Dios. Es el dominio de Dios con un hombre que tiene la mente de Dios para que ejerza dominio sobre todas estas cosas que ahora se llaman cultura. Pero eso no está, eso se perdió. Eso el hombre caído lo toma y lo empieza a alejar del diseño de Dios. Y empieza a hacer nuevas cosas. Empieza a trabajar en lo que él cree que es conveniente o lo que es bueno para el hombre en la sociedad. Pero ¿qué clase de hombre? El hombre pecador, el hombre sin Cristo, el hombre con una mente perversa. Y entonces se empieza a formar la cultura de acuerdo a un estándar del hombre y no a un estándar de Dios. Nosotros tenemos que ver, y no tenemos tiempo para desarrollar, pero la familia nace en este contexto y la familia se nombra a lo largo de toda la Biblia. Las generaciones que van creciendo, y ustedes ven que ahí el Señor siempre habla de la familia y de los descendientes. Familia y descendientes, qué hicieron y qué no hicieron. La familia de tal adoró al Señor, la familia de tal se alejó de los caminos de Dios. La familia de tal hicieron cosas abominables delante del Señor. El Señor tuvo que destruir a toda la familia, más a una familia la metió adentro de su arca. Entonces siempre el Señor está relacionado con la familia y siempre el Señor está dando los parámetros de lo que es bueno para la familia. Dios es un hacedor de cultura, esto resulta muy claro en los mandatos que ha dado para la formación de los hijos. Ha instado a los padres de familia a que crearan una cultura de honra y obediencia en el hogar. Esa es el diseño del Señor, eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener en mente. Dios, yo no me tengo que llevar por la cultura del mundo, yo me tengo que llevar por lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice que Él crea la familia y para que los hijos honren a los padres y para que el padre sea un cabeza del hogar, sea un líder del hogar, que la mujer se sujete a su marido como su señor, como su líder, que puede estar bajo ese cuidado. Pero noten que la cultura hoy dice todo completamente diferente. Ya el padre no es padre, ya la madre pasa a ser madre y ya los hijos pasan a tener una independencia del padre y de la madre porque quieren tomar sus propias decisiones. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Déjenme pasar a otro
Estas son cosas que Dios dijo en su palabra. Honra y obediencia es algo que Dios lo deja bien en claro. Cuando Él les habla al pueblo de Dios, Él les dice, si ustedes me honraren, si me honran, siempre está la honra a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y a su vez la obediencia. ¿Por qué en Génesis capítulo 3 cayeron nuestros primeros padres? Por desobediencia. Desobedecieron. Creyeron que ellos podían hacer mejor las cosas. Creyeron que ellos podían arreglárselas solas. Y creyeron la mentira de Satanás. Y hoy pasa lo mismo. La rueda sigue girando siempre hacia el mismo lado. Siempre es lo mismo. Satanás mintiendo las mentiras, nosotros creyéndolas. Y de vuelta volvemos a desobedecer a Dios. Y gira la rueda. Y no hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón en Eclesiastés. Honra y obediencia. Acá hice un cuadro, esto es mucho más largo, pero déjenme dar mi argumento de esto. En primer lugar, dos elementos más sencillos de la cultura de la familia son estos, honra y obediencia. Me lleva a considerar la honra y obediencia. Me enseña a aprenderla a mí y me enseña a enseñarla a mi familia, honra y obediencia. Tenemos que aprender eso. ¿Qué es? ¿Qué dice? Pero nosotros vemos esto claramente en la Escritura, relacionado de la deidad unificada. Primera de Juan 5:7, ¿qué dice? Primera de Juan 5:7. Vamos, así lo hacemos más ágil. Y el que lo tiene, que lo lea, por favor. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los tres son uno, o sea, lo que nosotros vemos en la deidad, no solamente en ese pasaje, en todo lo que dice de la deidad, el Nuevo Testamento, lo que nos revela, tenemos esta honra y obediencia en la misma Trinidad, en el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos al Padre que ejerce autoridad sobre el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, el Padre se agrada en su Hijo y el Hijo se agrada en hacer la voluntad de su Padre. Dios es el primero que nos enseña esto y es lo que nosotros tenemos que seguir. Entre ellos hay una sujeción, entre ellos está la honra y la obediencia y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Nosotros tenemos que recordar esto siempre. Tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús se sujetó, se sometió al Padre, a la voluntad de su Padre. El Padre ejecuta la obra y el Espíritu Santo glorifica ese plan redentor también. Es una comunión de amor caracterizada por honra, obediencia, anhelo de agradar y sujeción. Eso es un poco también lo que el pasaje de Primera de Juan, pero también nosotros que esto tiene que ser entre la familia. Lograr que tengamos una comunidad de amor que se caracterice por honra, obediencia, anhelo de agradar y sujeción. Hermanos, solamente estamos con el manual. En la práctica es otra cosa. ¿Vieron cuando nos dicen, están esas fotitos que llegan de Facebook y otro? Como lo vi y como me quedó. Como lo vi en la televisión la torta, como me quedó la torta. Bueno, esto es así, nosotros tenemos que apuntar a lo mejor, a lo excelente, porque eso es lo que el Señor nos dice. Responsabilidad de los padres, y ahora sí. Hermanos, varones, ajustémonos los cinturones. Yo por las dudas me los apreté bien esta mañana. ¿Por qué digo los padres? Por mi argumento lo tengo en Génesis. La responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Ah, pero Eva fue la que comió del fruto, ¿no? Pero el relato de Génesis capítulo 3, ¿quién estaba al lado de Eva? Adán. Hay un pastor que dice, la imagen es esta, de la mujer agarrando el fruto, pero el hombre colgado de la rama bajándosela. El hombre estaba ahí. ¿Qué hizo el hombre para que le diga a su mujer, no hables con esta persona que es extraño, no hables? Pero si Dios nos dijo que no teníamos que comer de
del árbol, de este árbol. Podíamos comer de todos los árboles. Todos los árboles estaban disponibles, hermanos. Miles y miles y miles de árboles estaban disponibles en el huerto del Edén, con variedad de frutos, inclusive frutos que tal vez no conocemos, ricos, deliciosos, y solamente de uno no se podía comer. ¿No les hace pensar algo a lo que hoy nos pasa? ¿Vieron que tenemos de todo, pero yo quiero ese? Tengo un montón de zapatos, pero quiero ese. Tengo un montón pero quiero ese. Siempre tendemos a querer, si ya tenemos un montón. Sigámosle comprando zapatos a las esposas, ¿eh? Con esto no digo nada. Padres, miren, lo puse en rojo. Bueno, pero es un texto, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Búsquenlo si quieren ahí. La responsabilidad. Si quieren, lo pueden leer. De paso, puedo tomar un mate. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre el corazón. La repartirás a tu hijo y la harás que esté sacando en tu casa, andando por el camino, al acostar. Está, mi amor, gracias. Está muy rico. ¿El 7 ya está? 6, 7. ¿Sí? Y cuando te levantes. Perfecto. Fíjense qué dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién le está hablando Dios ahí? A un hombre. Pero la palabra de Dios, ¿dónde tiene que estar primero antes de enseñarla? En tu propio corazón. Si no están en tu propio corazón, ¿cómo la vas a enseñar a tus hijos? La palabra de Dios primero tiene que estar en el corazón del padre. La palabra de Dios primero tiene que ser leída por el padre de familia. Tiene que ser el ejemplo de lectura en la casa de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que estar primero en el corazón del padre. Y no se queda y lee la Biblia y la cierra y dice, bueno, me voy, arréglensela como puedan, acá en la casa. No. Dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Noten que Dios, conociendo nuestro corazón, que somos pasivos, que somos como medios quedados, nos está poniendo el ritmo de cómo tenemos que hacerlo. Diligentemente, rápidamente, la tenés que enseñar a tus hijos. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser enseñada de primera edad, muy temprano. No, cuando tenga 6 años, cuando tenga 5 años, 6 años, 5 años. Chau, despedite, lo perdiste, no le enseñaste la palabra de Dios. Ya te lo formaron, y más si lo mandás a la escuela, te lo formaron, te lo adoctrinaron y te dijeron que Dios no existe. Rápidamente, todo el tiempo. El Señor nos da esa orden. ¿De quién es la responsabilidad? Del Padre. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 5. Esto es algo que tiene que ser un hombre. A veces se confunde esto, o por ahí también está bien interpretado, pero dice, bueno, pero eso es una característica del pastor. No, mis hermanos, es una característica de los hombres de la iglesia que hay que elegir para que sean su pastor. Pero tiene que ser una característica de todos los hombres. Que gobierne bien su casa, 1 Timoteo 3, del 4 al 5, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que gobierne bien su casa. El término casa a veces es oikos, casa, pared, pero acá se está refiriendo a esa casa donde está la esposa, donde está el hijo y que ellos tienen que cuidar. Esto no quiere decir que gobierne bien su casa, que vea que la casa esté pintada, tenga bien las cosas. No. Gracias. Sino que lo que está diciendo es que sea alguien, que sea un líder de su casa. Y esto es algo que dice la palabra de Dios. Hermanos, esto que les estoy diciendo no es un invento mío, lo dice la palabra de Dios. Lo dice el Señor. Yo no estoy diciendo nada. Solamente estoy diciendo lo que dice la Escritura y tratando de que entendamos juntos lo que la palabra de Dios
nos pone el peso a nosotros como hombres. Ustedes no tienen que rendir cuenta a mí de lo que están haciendo, aunque a muchos yo les pido que me rindan cuentas para saber cómo andan. Pero al que le tienen que rendir cuentas es al Señor y temblar delante de Él. Temblar delante de Él y de su palabra. ¿A quién o quiénes se está refiriendo la Escritura? En primer lugar, a los hombres. Bueno, miren, esta es una noticia. En todo esto le pedí a mi hermano Gabriel, Gaby, necesito saber las estadísticas de la criminalidad juvenil. Él estando con leyes de justicia, me empezó a mandar archivo, y digo, ¿qué se piensa que soy yo? El juzgado número 1 me manda. Pero bueno, después capaz que dejo que algún día él exponga su tema. Pero solamente algo, se estaba viendo que están tratando de bajar, ya lo había visto en las noticias, el grado de que puedan ser imputables los menores de 15 años. ¿Y por qué? Entre eso una noticia. Un chico de 15 años fue baleado por un policía que se defendió de un asalto este sábado en Avellaneda. Otro, el viernes detuvieron a un adolescente de 14 acusado de ser uno de los motochorros que le robó a Carolina Píparo en Año Nuevo en La Plata. Otro, en diciembre, el quiropráctico armenio Dimitri Armillán, 37 años, fue asesinado por un ladrón de 15 durante un robo en Retiro. Diciembre del 2020 es esta noticia. Entonces, ¿qué hay detrás de todos estos 3 jóvenes que hicieron esto? Una familia, una familia. Sabemos de la perversidad del corazón del hombre, sabemos, todo eso lo sabemos porque dice la Escritura, pero nosotros tenemos que ver dónde están los padres. ¿Dónde están los padres? Y ustedes me dirán, ¿y por qué decís esto? Bueno, los datos de las encuestas penitenciarias demuestran que el entorno de crianza de los niños y especialmente su exposición a la violencia son un factor de riesgo en su posterior conducta delictiva. También constatan que no solo niños maltratados, sino también aquellos menores que han crecido en familias donde algún miembro ejercía violencia sobre otro, tienen más posibilidades de convertirse en delincuente. Esto no es una fuente bíblica, sino que es una fuente del servicio penitenciario. Nuestra casa es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos los hombres, más allá de los fracasos anteriores. No importa, yo ya fracasé en el pasado. Bueno, hoy que estás sabiendo esto, es tu responsabilidad. No quiere decir que ahora ya está todo perdido. No, hoy es el tiempo. Ahora es el tiempo. Lamentablemente en el hogar los hombres se destacan por estar completamente ajenos al tremendo vacío de liderazgo y generan también pasividad. En uno de sus escritos, A.W. Pink, yo lo anoté acá, me pareció importante, escribe sobre la paternidad cristiana y cita lo siguiente. Este extracto yo lo saqué del libro que muchos de ustedes tienen, Una teología para la familia, y lo pueden encontrar en Paternidad, Responsabilidad y Privilegio. Y él dice, uno de los rasgos más tristes y trágicos de nuestra civilización del siglo XXI es la terrible prevalencia de la desobediencia por parte de los hijos a sus padres durante el tiempo de la infancia y su falta de reverencia y respeto cuando crecen. Esto se manifiesta de muchas formas y es algo general. Lamentablemente, incluso en las familias de quienes profesan ser cristianos. En sus extensos viajes durante los pasados 30 años, yo, el escritor, he pernoctado y me he alojado en muchos hogares. La piedad y la hermosura de algunos de ellos permanecen como memorias sagradas y fragantes, pero otros han dejado las impresiones más dolorosas. Los hijos tercos o malcriados no solo viven en perpetua infelicidad, sino que también les infligen malestar a todos los que entran en contacto con ellos. Por su conducta ya auguran cosas malas para los días que están por llegar. Y puede ser la noticia o puede ser cualquier otra cosa. La pasividad del hombre, algo que citaba Pink. El hombre pasivo, el hombre que no es un líder, el hombre que está ahí. Bueno, que ella se arregle o que
el pastor se arregle. ¿Qué genera? Genera un vacío y un efecto negativo en tus hijos. Eso es lo que genera. ¿Qué genera ese vacío y efecto negativo? Tristeza para la mujer, tristeza para la esposa. Una mujer que está sola, triste, posiblemente es porque no hay un marido que se está ocupando de lo que se tiene que ocupar, ser un líder para su casa. Y a su vez, ¿qué genera? Hijos tristes, que no tienen esperanza, que no saben qué pasa en casa. Inestabilidad, montón de cosas. Y eso es algo sumamente importante. En la mayoría de los casos no culparía tanto a los niños como a los padres, porque no honrar al padre y a la madre donde quiera que se encuentre esté mal, y se debe en gran medida a que los padres se han apartado del patrón bíblico. Por eso los hijos deshonran a los padres, porque nunca le enseñaron que deben honrar a sus padres. Vos tenés que obedecer a papá, porque papá es la persona más importante que Dios puso en este mundo. Es alguien que te va a guiar en los caminos del Señor. Y la Biblia dice que si deshonrás a tu padre y a tu madre, es un pecado. Pero tenemos que ser hombres que también enseñen la palabra de Dios. En el día de hoy, el padre cree que ha cumplido con sus obligaciones, provee comida, ropa para sus hijos y actúa de vez en cuando como una especie de policía moral que anda vigilando a ver que ande todo bien, pero nunca es intencionalmente, se mete en los problemas, se sienta con sus hijos, está al lado de sus hijos, ve los problemas de su esposa y entonces ahí se genera un inconveniente. Lleva a cabo muchas tareas que muchas veces no son necesarias, pero descuidan su hogar. El hogar, como nosotros vimos en la otra diapositiva, tiene que ser un hogar donde haya amor, honra, obediencia, responsabilidad también. Yo sé que, mis hermanos, esto es duro, pero es real. Nosotros tenemos que ver como hombres nuestro hogar como alguien que somos parte, no solamente una estación de servicio para pasar el día, donde vengo y como, donde duermo, me acuesto y donde puedo tener relaciones sexuales cuando yo quiera con mi esposa. Tiene que ser un lugar donde yo esté presente, donde sea un líder, donde verdaderamente me vean que yo estoy completamente abocado a la tarea que me toca. Y si el barco se hunde, nos hundimos todos, pero yo no voy a irme, estoy ahí. Creo que tengo acá otro archivo, a ver. No, Josué 24 y 25, este lo puse precioso. Miren lo que dijo Josué, lo compartí con los hermanos, no me acuerdo con quién, pero el pueblo de Dios se quería ir tras otros ídolos, pero José estaba ahí y él salió al frente de su familia, no salió su esposa a hablar ni sus hijos, y él les pone los puntos, miren, dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy quién habéis de servir. O sea, ustedes, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es un líder. Ese es un líder que se pone al frente de su familia y le dice, no me importa a dónde vaya la cultura, no me importa que a mí me digan algo, no me importa quedar mal con mi cuñado, con mi otro hijo o con mi vecino, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Quieren irse? Váyanse. Pero yo sé lo que quiero con mi casa. Y mi casa va a ser esto. Ese es un líder. Ese es un líder. Déjenme ver si tengo... Es una resolución. Tenemos que tomar una resolución. Por eso le puse... Ese es otro... Esperen. Bueno, ahí tengo otros pasajes. 1 Corintios 16, 13. Si ustedes lo quieren anotar también. Estad alerta, permanecer firme en la fe. Portaos varonilmente, sed fuertes a los hombres. Efesios 5, 14 y 16, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Hombres que tomemos resoluciones, que andemos como sabios, no como necios, no como necios.
Miren, ¿qué pasa si nos dormimos al volante? Uno de mis mayores temores es viajar en la ruta y dormirme. Porque es una tragedia para toda mi familia. Yo voy manejando y si me duermo yo, el auto tiene un accidente y mato a mi esposa y mato a mis hijos. Y esto es lo que pasa en el hogar cristiano. Hombres dormidos al volante de su hogar. Y la destrucción. No podemos dormirnos al volante, hermanos. No lo puse acá, pero déjenme leer esto. La Comisión del Crimen de Minnesota, de los Estados Unidos, informa, miren la resolución que sacó. Todo nene empieza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su biberón, la atención de su madre y el juguete de su hermanito y el reloj de su tío. Ese es un párrafo de la Comisión de Minnesota que expuso para las familias. Y me recordaba un texto de la del Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero miren, sigue diciendo este artículo. Niéguesele estos antojos y se desatará en cólera y agresividad, lo que sería homicidio si no fuera indefenso. Eso quiere decir que todos los niños, y no solo algunos de ellos, nacen delincuentes. Si se les permite que continúen en el mundo egocéntrico de su infancia, dándole rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer sus antojos, todo niño crecerá para ser un criminal, un ladrón, un asesino y un violador. Es chiquitito. ¡Ay, mirá cómo me tira del reloj! Lo quiere. Ponele la fuerza de un chico de 15 años y es el que mató al quiropráctico. Si no lo corregimos de ahí, ese puede ser un futuro delincuente. Yo cada vez que voy a la cárcel veo las filas de los que van a visitar. ¿Saben quiénes son los que van a visitar? Las madres. No veo ningún padre, ausentes completamente. No están en el hogar. No podés dormirte al volante. Si querés conocer a alguien de verdad, pedile que hable de su padre. Este es otro punto. Alguno de nosotros, ¿qué van a decir tus hijos de vos? Pregúntate que cuando crezcan, ¿qué van a decir tus hijos de vos? ¿Qué será? ¿Sos un ejemplo? ¿Sos alguien que quieren seguir? ¿Sos alguien que quieren imitar? ¿O alguien que, no sé, mi papá siempre estuvo ausente, nunca estuvo en casa? Miren, hermanos, ¿quién son? Hay padres así, como tonto retonto. La generación actual no sabe lo que es la masculinidad, ni cómo ser un líder maduro y responsable, ni cómo ser el día de mañana un padre fuerte y comprometido. El otro día mi esposa me mostraba una foto. No te preocupes lo que voy a contar. No voy a dar nombre. Celebraban un casamiento, el chico se había casado, dos chicos, se casaron. Ella tenía una pancita prominente, no sé si era de origen o estaba ahí, de golpe se infló, pero se casaron en una iglesia evangélica. Y al rato, el chico, la madre, mandando una foto del hijo, vestido como se había ido a casar, jugando a los videojuegos en la casa de la mamá. Y la mamá diciendo, el nene lo tengo en casa. ¿En qué mente? Y uno dice, pero habría que sacarlo a las patadas de ahí. Pero así, como esos dos. Y es alguien que no son fuertes, no son comprometidos, no son hombres. No están preparados para ser hombres. Esto lo saqué de la página de UNICEF. Miren lo que dice UNICEF acerca de la adolescencia. ¿Cuándo empieza la adolescencia? Desde los 17 años y puede extenderse hasta los 21.
comienzan a sentirse más cómodos con su cuerpo, buscando la aceptación para definir así su identidad. Se preocupan cada vez más por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ello. Los grupos ya no son lo más importante y comienzan a elegir relaciones, individuos o grupos más pequeños. Cuando el hombre empieza a ser un hombre y hay que criarlos como un hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacían el pueblo de Dios? A los 13 años, 12 años, 13. Ya hay que enseñarle a nuestros hijos que son adultos en construcción. Ya van a crecer para ser adultos. El tiempo de juego ya pasó. Tuvieron 12 años, 13 para jugar. Ya ahora empiezan a tener responsabilidades y ahora ellos tienen que ser responsables de sus consecuencias y de sus acciones. Y los hombres lo saben, por eso quieren bajar el grado de que los criminales vayan a la cárcel más jóvenes, a los 15. Porque a los 14 ya salen con un arma, ya te pueden robar. Y estos dicen que todavía no se sienten cómodos con su cuerpo. Ahí, unicef.org, Uruguay, esto es de Uruguay. Bueno, no es Argentina por lo menos. Pero, ¿qué es la adolescencia? Lo pueden buscar. ¿Cuál es la pieza faltante, mis hermanos? ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es la pieza faltante? La pieza faltante. Cada vez más niños se van a dormir sin que sus padres estén en su casa. Es la pieza faltante de un niño o de una niña. La pieza faltante es la ausencia del padre. Por eso el Señor dijo, el padre tiene que estar. Y ahora la sociedad dice que el padre no es necesario, como esta película que salió de Barbie, que a Ken lo tiene como un objeto sexual, que ella se divierte cuando quiere, o que puede estar para servirle mientras ella es todo. Eso es antibíblico. Y así se están formando nuestros hijos. Y eso es lo que le están sembrando en la cabeza. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos varones, vos sos el responsable, vas a ser responsable de tu casa, de tu esposa y de tus hijos. Y no vengas acá a llorarme cuando estés mal. Sé hombre, arreglátelas, sos un hombre. Pero claro, después los visitan la madre en la cárcel. Ay, mamá, me falta tal cosa. Mamá, mandame que no tengo jabón. Sé hombre. Una encuesta arrojó esta estadística. Los niños tienen 20 veces más posibilidades, hermanos, 20 veces más posibilidades de acabar en prisión si su padre no es parte activa de sus vidas. Esto tomando el registro de chicos que pusieron presos, que vieron que no tenían los padres en el hogar y vieron que había más hombres con padres presos, con padres ausentes. 20 veces más. ¿Qué causa el problema de padres fuera del hogar? ¿Un problema social? Claro que sí. Causa jóvenes presos, drogadictos, marginados, delincuentes, violadores. Hermanos, perdón, esta estadística, esto es una estadística, porque uno podría agregar, pero dice que la mayoría tienen estas características. Los problemas de los padres fuera del hogar. Dios tiene un lugar muy especial en su corazón para dos grupos de personas. Dios sabe la torpeza del hombre, sabe cómo es el hombre, que Dios se encarga de dos grupos de personas. Y miren lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Notan ahí qué comparte el huérfano y la viuda? ¿Qué tienen en común el huérfano y la viuda? ¿Qué falta? Falta el hombre. El huérfano no tiene padre, la viuda no tiene un líder. Mas Dios dice, ustedes tienen que cubrir, porque nuestro Dios y Padre se encarga de ellos, porque le falta lo más importante.
Otro texto, Salmo 146, 9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Padre significa fundador, fuente, jefe o líder. Eso significa padre. Padre no es que vos tenés una relación con una mujer y hay un hijo, ahora soy padre. No, ya sos padre antes. Sos un líder, un fundador. Eso es el resultado. Un padre es un amoroso proveedor, un fuerte protector, un líder confiable, una autoridad respetable, un íntimo amigo. Un íntimo amigo. Hasta ahí. Acuérdense de eso. Eso es lo que tenemos que ser como padres. Como padres. Me gustó ese dibujito. Los niños y el hogar necesitan un padre presente y responsable. Finalizamos, hermanos, con este texto de 2 de Samuel 10, 11 y 12. Mírenlo ahí en sus Biblias. Ya terminamos. Busquémoslo, perdón. 2 de Samuel capítulo 10. Lo tienen ahí porque no lo tengo acá. Léanlo si quieren. Y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareció. Nosotros nos vamos a esforzar por hacer todo lo que Dios hace. Hermanos, nos tenemos que esforzar por ser líderes, por ser padres presentes, por enseñarles la palabra de Dios, pero todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Conozco buenos hombres de Dios, excelentes, que criaron a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y algunos son ateos, porque del Señor es la obra. Y uno dice, ¿dónde falló el Padre? No, hizo todo bien, pero ahí nos damos cuenta que el Señor es el que tiene que hacer la obra. Y como dice acá, como está diciendo el texto, dejemos a Dios que nos dé los resultados. Confiemos en el Señor, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Como padres terrenales somos imperfectos, estamos muy lejos de ser como Dios, pero si deseas saber cómo es Dios, tu Padre, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar a Jesús. ¿Cómo es Dios como Padre? Bueno, mirá a Jesús, cómo Él se comportó, lo que Él hizo. Ese es el ejemplo de un padre a seguir. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Cómo estamos nosotros representando a nuestro Padre Celestial ante nuestros hijos? Jesús representó a su Padre Celestial delante del mundo de la mejor manera. Ahora, ¿cómo nosotros, como padres, estamos representando a nuestros hijos? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es un padre cristiano? ¿Podemos decirle a nuestros hijos, mírame y sé ejemplo mío? Imítame a mí. Es lo que tendríamos que decir. Imítame a mí cómo trato a tu mamá, imítame a mí cómo hago las cosas en la casa, imítame a mí cómo respeto a los hermanos, imítame a mí cómo voy a la iglesia y adoro a Dios y abro la Escritura y me trato con los hermanos, imítame a mí. Lamentablemente, muchos hijos a veces no quieren venir a la iglesia porque sus padres no tienen un interés. No hay un interés, no aman la iglesia del Señor, no aman al Señor. Y después quieren que los hijos vengan a la iglesia. Orá por mí para que mi hijo venga a la iglesia. Yo no voy a orar por vos para que tu hijo venga a la iglesia. Porque ya le dejaste un ejemplo de que la iglesia del Señor no es algo deseable. Y ahora tenés los resultados de lo que sembraste. No quieren a la esposa del Señor. Y hay un problema. Mis hermanos, acá finalizamos. Eso no lo puse yo, eso es de la compu. Nosotros tenemos que tomar una resolución como hizo Josué. Nosotros tenemos que decir, si otros están haciendo las cosas mal,
no las hagamos nosotros, porque mi casa y yo servirá al Señor. Nosotros necesitamos ser hombres que tengan resolución. Hombres, a los hombres que están acá, estoy hablando. Necesitan hombres que amen a sus esposas, que sean el ejemplo delante de sus hijos de que aman a sus esposas, de que las lideran. Eso les trae seguridad a los hijos en su hogar y que a su vez están sumamente comprometidos con la enseñanza de la palabra dentro de su casa. La iglesia no tiene esta responsabilidad. Dios puso la responsabilidad en el hombre. Por lo tanto, tenemos que hacer esto. Preguntas, si hay. Discúlpenme que fui bastante rápido. Miren, se nos fue la hora, pero sé que muchos quedamos en shock, ¿no? Por esto, pero era la intención de que nos golpee para que podamos tomar resoluciones. ¿Hay alguna pregunta o algo referido al tema? Referido al tema, por supuesto. No me pregunten del panorama porque eso le preguntan a Pepe. Pero si quieren o si hay algo. Gaby, vos querías agregar algo de lo que todo me pasaste. Igual tengo más para dar, ¿eh? Ay. No, lo único que por ahí puedo decir que me llamó la atención, que no lo dice nada de lo que información que leí, es que la mayoría de los niños que caen son varones. Hay un 90% de la delincuencia que son varones. Y eso muchas veces se debe a la falta de vínculo vital del padre, del padre varón. Porque la mayoría son hombres. Entonces, para dar mayor peso a eso que estuviste hablando, eso me llamó mucho la atención. Que falta ejemplos de hombres fieles, hombres obedientes a la palabra del Señor, y los hijos varones después no tienen ese ejemplo y eso termina en delincuencia. Claro, sí. El hermano trabaja en un lugar donde por ahí pasan algunos delincuentes y lamentablemente, ¿no? Jóvenes, muchos de ellos. La brecha de hombres en la cárcel es más la brecha entre los 21 y 40 y algo de años, esa es la brecha mayor. De 18, poquito para abajo, bueno, de 18 en realidad, pero son los menos, ¿pero por qué? Por el grado de los que tienen que ir a la cárcel. Pero hay un montón que son menores de edad, que todavía no llegaron para poder ir a la cárcel, no llegaron a la edad. Y todos esos, y me sorprendió la estadística, todos esos que todavía no bajan son 15 años, 14 años, 13 años, son la misma cantidad de los que están presos entre 21 años y 40, 43 años. O sea, es como que casi lo pude traspolar a lo que son grandes. Entonces acá tengo lo que se está formando, acá definitivamente están presos. Claro, tal vez porque los más chicos están todavía en formatorios, en lugares de instituciones, ¿no? Sí, sí, y algunos están, no se puede, están sueltos. No, y eso por ahí yo veo, ¿no? De que tenemos que prestar atención también. Había antes una publicidad que mi mamá me contó, porque yo era chico, que decía en la época de los militares, ¿no? Decía, ¿sabe usted dónde está ahora su hijo? Algo así, ¿no? Era. ¿Sabe usted? En la televisión, estaba mirando la televisión y de golpe aparecía, ¿sabe usted dónde está ahora su hijo? Porque claro, los hijos iban a los partidos políticos, a los comités para ser subversivos. Entonces, esa es la pregunta que yo hago. ¿Sabemos dónde están nuestros hijos hoy? Sí, lo tengo acá al lado mío. No, el corazón. El corazón. ¿Dónde está el corazón de tu hijo hoy? Eso es lo que yo tengo que saber. Salomón le dijo, hijo mío, dame tu corazón. Necesitamos el corazón de nuestros hijos. ¿No hay preguntas? Oramos. Ya. Sí, y en ese caso es una madre cristiana. Tiene esa ayuda del Señor, ya está en esa condición, ya está
ha quedado desamparada. Bueno, el texto de al huérfano y a la viuda sostiene es el sostén que le da el Señor. Y en ese caso la madre tiene esa responsabilidad, sí, de instruir, pero ojo, tiene la responsabilidad de instruir y de criar a esos hijos con todo el peso que eso conlleva, porque es mucho, está cumpliendo el rol del hombre. Y el Señor le da la fuerza para que cuide a esos hijos, pero está haciendo un esfuerzo sobrenatural. Está algo fuera del diseño de Dios. Es un plan aparte del diseño de Dios. Y el Señor le da la fuerza, la sostiene, y los hijos ven eso. Y por la gracia de Dios muchas ven el fruto en la vida de sus hijos, por ver una madre piadosa. Perdón, en la época de la Reforma, acuérdense que había muchos hombres que iban a predicar y los metían presos, se quedaban sin padres. Y entonces ellos tenían que acordarse de la instrucción, la poquita que le había alcanzado a dar su padre para ayudar. Sí. Pero me aboqué a la oración y a pedirle a Dios que Él continúe con el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque tuvo hermanos que lo guiaron, ¿no? A mi hijo. Pero todo el tiempo su oración está a pedir al Señor. Amén. Porque uno después de eso. Gaby. Otra de las cosas que dice por ahí en el Antiguo Testamento, siento que lo podemos ver bien, es que cuando el marido fallecía, acá es importante la presencia del marido, que la mujer que quedaba sola, el Señor mandaba que se case con él. Sí, sí, que no quede desprotegida, claro. Sí. Sí. Sí, y acuérdense que la viuda de ese entonces no había PAMI, no había nada de eso, no había jubilación, ANSES, no había nada. Se quedaba desprotegida totalmente, sin el proveedor. Sí, también, vos quedaste viuda como si fuesen los tiempos bíblicos casi. Sí. Sí, hermanito Ariel. Sí, estaba siguiendo el PDF de la resolución de la película Rita la Valiente. Sí. Y justo lo encontré en el celular y está el PDF. Y habla de todos los datos que recién estuviste dando. Sí. Y es así. Querés saber un nombre y preguntarle por su padre. Claro. A mí me pegó mucho eso. Sí. Sí, es un buen... Bueno, la familia, Teología de la Familia, que se descarga gratis por internet, es un libraco grande, y algunos de ustedes lo pidieron y le llegó a su casa gratis, es excelente. Está hablando de siglos pasados, pero el pensamiento es muy bueno. Y el otro se llama Patrimonio Espiritual, del autor es Buddy Bushman. Ese también es muy bueno, porque él pone todas las estadísticas de los Estados Unidos. Y es muy bueno para poder seguir viendo, ampliando esto. Sí. Diga. Esto me venía a la mente. Una vez me pasó con una hermana que me preguntó ¿cómo puedo vivir el diseño de Dios? Ella estaba separada, sola con los hijos, su esposo no estaba. Que a veces llegamos a Cristo en diferentes contextos. Puede ser una mujer sola, un esposo solo. Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante? O sea, el diseño de Dios ya está dañado, ya está roto y tergiversado, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces en los diferentes contextos que tenemos dentro de la iglesia, los diferentes escenarios de cada uno? O sea, que a veces puede ser una mujer sola o tal vez una persona que llegó ya divorciada a la iglesia, ya sea hombre o mujer. ¿Qué puede hacer cuando a veces está limitado? No sé. Me refiero a cuando tal vez ya no tiene los hijos en la casa y eso. Y hasta dónde puede o cómo puede llevar adelante la tarea. Dentro de esos límites que tiene. Sí. Que lo tiene que hacer igual, buscando la forma, ¿no? Sí. Sí. A ver si entiendo bien la pregunta. Es cómo cumplir el rol del padre estando ella sola. ¿Algo así? Sí, cómo cumplir con el deber cuando a veces no está la familia, digamos, completa. Ya sea en el caso de una mujer o en el caso de un hombre, por ejemplo, en el caso de un hombre que no está con los hijos. Sí. Bueno, sí, obviamente, como dice la palabra, si es joven, la mujer
o el hombre joven, uno se podría volver a casar, siempre que sea en el Señor, ¿no? Y tampoco ver el corazón, porque tal vez yo me quiero casar para que se ocupe de mis hijos o para que sea un proveedor y busco, no, hay que ver la intención del corazón. Pero si es una mujer, como en el caso que pasó, que dijo ahí mi madre, yo inclusive le dije a ella era joven y, vos te vas a casar con alguien, ¿te querés casar? Yo le buscábamos novio enseguida, teníamos ahí con mi hermano. Y ella dijo, no, yo quiero seguir a Jesús ahora y me voy a dedicar para Él. Y bueno, y lo hizo. Y la ayuda también, yo creo que, obviamente en esto la ayuda de la familia, de la fe, de la iglesia es sumamente importante y es necesaria en esto. Y creo que tenemos que prestar atención y darle apoyo a las mujeres que están en esa condición, que a veces no le prestamos atención, pero las mujeres que están en esa condición necesitan ser alentadas, apoyadas, necesitan el consejo y necesitan la ayuda de la iglesia. Tienen la familia de la fe y aún la familia biológica, capaz que no le pasa bolilla, pero necesitan, sí, la ayuda y la contención. No sé si va por ahí o más o menos. Sí. Más o menos. Después pregúntele a su esposo en su casa. Para ser bíblicos. el caso del hombre que no tiene los hijos. Los hombres que no tienen los hijos. El padre que llega a Cristo Sí. ya sin tener los hijos. ¿Cómo el padre en ese contexto Separado. lo puede influenciar? ¿Cómo puede el padre O sea, el padre está separado y no tiene los hijos. y no tiene los hijos. Viven con la... ahí está, bien. Y sí, igual es ¿qué le dice al hombre lo que tiene que hacer con sus hijos? Lo tiene que hacer aunque no esté en ese contexto. Tiene que procurar hacerlo de alguna manera. De alguna manera. Aunque haya limitaciones, pero... Aunque haya limitaciones, lo tengo que hacer. Bueno, mi hijo, nos separamos con mi esposa. Mi hijo se lo llevó ella. Pero yo como un hombre de Dios tengo que tratar de hacer con mis hijos lo que dice la palabra de Dios. Y voy a tratar por todos los medios de que puedan pasar tiempo conmigo, de que estén conmigo, yo enseñarle todo lo que dice la palabra. Pero, a su vez, todos tenemos que orar, hermanos. Orar. Porque yo sé que van a volver a un entorno que capaz que no es cristiano. Y que en la casa le dicen todo lo contrario. Ahora el padrastro que tiene es ateo y ella, con tal de llevarle la contra a mí, dice que Dios no existe, que te está llenando la cabeza. Sin embargo, yo tengo que seguir haciendo esa tarea. Sí. Eso sí. ¿Por ahí? Bien. ¿Alguien más? Bueno, oramos antes que se peguen los fideos. Señor, te damos gracias por esto que hemos podido meditar también, que está en tu palabra. Gracias porque en algún caso nos despiertas, nos golpeas, nos sacudes para ver la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. Permítenos, Señor, ser sobre todas las cosas hombres que tengan una resolución, hombres decididos, que podamos estar llevando a nuestros hogares hacia ti, hacia la santidad. Señor, ayuda a mis hermanos que hoy están aquí. Gracias por el tiempo que han dispuesto y a mis hermanas también como esposas, como madres, a ser siervas tuyas. Gracias, Señor. Ayúdanos con nuestros hijos. Hacemos todo lo posible y haremos el esfuerzo para que puedan seguir tus caminos y te puedan amar con todo el corazón, Señor. Pero sabemos que todo depende de ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.